lo que establece la ley 15.703 es que el control técnico de la farmacia rural será ejercido de acuerdo a las normas especiales que dicte el ministerio en particular, o sea, en su momento en el decreto ley no establecieron nada, hasta que en el año 87, en el decreto 238, lo que se establece es que las farmacias rurales deberán ser controladas por un químico farmacéutico del departamento o de un departamento colindante más cercano, y no podrán tener más de un establecimiento de tercera categoría bajo su supervisión. O sea que el responsable técnico de una farmacia rural debe vivir en ese departamento o en el departamento más cercano y no puede tener más de una farmacia rural. Con respecto a las herboristerías, bueno, todos los herbolarios tendrán un director técnico responsable que debe ser químico farmacéutico. Esto está establecido en una resolución, no en un decreto, pero bueno, es válido al fin. Y con respecto a la farmacia homeopática, hubo un cambio en el año 2016 y lo que quedó es que el establecimiento funcionará bajo la responsabilidad técnica de un químico farmacéutico y su presencia en el establecimiento será acorde con la responsabilidad y actividades productivas y demás que tenga a su cargo. Esto quiere decir, a ver, en la práctica, y era un poco con lo que terminamos la clase de la clase pasada, en la farmacia comunitaria no es mandatorio, no es un requisito que el químico farmacéutico esté durante todo el horario de apertura. En la práctica lo que se ve es que muchos van con suerte una vez al mes a hacer el balance mensual. Alguno puede llegar a ir con un poco más de frecuencia, pero son realmente muy pocas las farmacias que tienen un químico farmacéutico durante buena parte de su horario de apertura. En el caso de la homeopática, el decreto establece que, bueno, que en función de las responsabilidades y las actividades que tenga que hacer ese QF dentro de la farmacia, va a ser necesario, sí, que cumpla con un horario un poco más amplio. Y esto es porque recuerden que la farmacia homeopática, que elabora los propios, ellos mismos, los productos, bueno, ahí obviamente esa elaboración tiene que ser bajo la supervisión de un químico farmacéutico o bajo la supervisión del director técnico. Entonces, bueno, se requiere una mayor presencia. Y esta disposición transitoria que está acá abajo, el artículo 33, que a esta altura obviamente ya no tiene sentido, pero sí vale como hecho histórico comentárselos, que en su momento se otorgó un plazo de un año para que cada homeopatía presentara el plan de adecuación de la permanencia del químico farmacéutico director técnico de la homeopatía. Es decir, que se les pidió a todas las homeopatías que ya están funcionando que presentaran un plan de cuáles eran las actividades que iba a cumplir el director técnico y cuál era el horario en el cual iba a estar dentro del establecimiento. Es como algo novedoso porque para los otros tipos de farmacia, al momento al menos no se pide nada de este estilo. Bueno, ¿qué pasa en caso de ausencia de la dirección técnica? Bueno, la dirección técnica de los establecimientos que la requieran, de cualquiera de estos tipos de farmacia que hemos visto, deberá integrarse con un suplente para los casos de impedimento temporario o licencia del titular. Y ningún titular de dirección técnica podrá asumir simultáneamente más de 2 suplencias en establecimientos de cualquier categoría. Y de nuevo, acá tenemos otra contradicción, porque la propia ley nos dice que podemos tener hasta 2 direcciones técnicas de primera o segunda categoría, y en el artículo 22 nos está diciendo que si asumimos suplencias podríamos llegar a tener hasta 4 en total. Bueno, son cosas que quedaron ahí medias incongruentes, pero lo importante de este artículo es que siempre tiene que haber un suplente. Nosotros no podemos, no sé, irnos de viaje y no dejar a nadie asumiendo la suplencia de la dirección técnica. Y esto es bien importante y no es, a ver, no es solo por cuidar a la farmacia, digamos, es por cuidarnos a nosotros mismos. Porque ya algo les comentó, les adelantó Andrea la clase pasada y lo vamos a ver cuando veamos en profundidad cuando veamos responsabilidad profesional. Nosotros somos responsables por todo lo que sucede en el establecimiento durante todo el horario en el cual esté abierto. O sea, yo ahora les estoy dando la clase a ustedes y estoy siendo responsable por lo que está pasando en las farmacias de las cuales soy directora técnica y que hasta las 22 están abiertas. Entonces, si yo me llego a ir de viaje, como de hecho me pasó alguna vez, o me tomo licencia, tiene que quedar alguien a cargo.
porque si sucede algo y yo no designo un suplente, obviamente toda la responsabilidad va a recaer sobre mí. Y además, si llega a suceder algo y no había un suplente, estoy en doble infracción porque la norma claramente lo establece que lo tiene que haber. Entonces, es bien importante eso. Otra cosa que me pasó, Yo no entendí por qué según esto. bueno, esto también es bien importante. El plazo para designar un nuevo director técnico es de 72 horas. En caso contrario, se comunicará el cierre temporal hasta que sea designado el nuevo director técnico o su suplente. Y los titulares de la explotación económica del establecimiento tienen 20 días de plazo para comunicarlo por escrito al ministerio, con la firma del nuevo director técnico y dejando constancia de la fecha en que se hizo cargo de la elección técnica. Entonces, comentarios sobre esto. Si yo renuncio porque vi que pasó algo con lo cual no estoy de acuerdo, que sería como el caso más grave, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con algo que está sucediendo en la farmacia, por eso decidí renunciar. Por favor, no se duerman no solo no dejen pasar esas 72 horas, sino que avisen inmediatamente al ministerio, presentan inmediatamente una nota diciendo a partir del día de la fecha, comunico que renuncio a la dirección técnica de la farmacia El Arbolito Sociedad Anónima, así en tal calle. Porque si no lo hacemos nosotros, no sabemos si lo va a hacer el propietario. Capaz que el propietario en vez de 72 horas se toma los 20 días o se toma más en conseguir un nuevo director técnico. Entonces, a nosotros no nos importa lo que pretenda hacer el propietario. Nos tenemos que salvar nosotros. Entonces, yo decido renunciar, yo solita voy y presento la nota en el Ministerio de Salud Pública. Ahora, si el cambio de dirección técnica se da por común acuerdo, porque me cansé, porque me pasó a mí, yo la primera farmacia de la cual ejercí la dirección técnica fue mi jefa, que me dijo, estoy cansada, estoy harta, no quiero más farmacias. Patricia, qué suerte que te recibiste, te regalo una hermosa dirección técnica en Las Piedras. Bueno, pero en ese caso, como era de común acuerdo, hicimos una nota las dos. Entonces pusimos, a partir de tal fecha, renuncia la QF fulana de tal y asume la QF mengana. Entonces ahí no pasó nada y todos contentos. Fuimos al ministerio, la presentamos, pero firmamos la misma nota las dos porque era una cosa de común acuerdo. Nadie renunciaba por un problema ni por nada malo. Entonces, en ese caso, bueno, es automático, ¿no? El alta de uno y la baja del otro. Pero cuando es unilateral, digamos, la decisión de dejar de trabajar y somos nosotros los que nos queremos ir, inmediatamente, y independientemente de lo que haga el propietario, tenemos que enviar una nota al ministerio. Es la forma de deslindar responsabilidad. Porque ustedes fíjense que la segunda parte dice que los titulares tienen hasta 20 días con la firma del nuevo técnico y dejando constancia de la fecha en la que se hizo cargo. Entonces, capaz que ahí ponen una fecha ficticia para cubrir ese plazo para atrás en el cual no hubo director técnico. Entonces, no. Para nosotros no tener problema, en cuanto tomamos la decisión, enviamos la nota. Que aparte hoy en día con esto de la pandemia hasta es por mail, o sea, tampoco es tan complicado. Se manda un mail a administración documental y queda ingresado el expediente con la renuncia. Es tan sencillo como escribir una nota, pegarle un timbre, escanearla, firmarla, escanearla y mandarla por mail. Y con eso ya quedamos como tranquilos de que el ministerio está notificado que no somos más directores técnicos. Bueno, para la farmacia comunitaria y la homeopática, todo químico farmacéutico, director técnico de farmacia de primera categoría, en caso de ausencia transitoria de la farmacia a su cargo, deberá dejar en la misma dirección y teléfono donde pueda localizárselo o comunicarse con el mismo en caso de ser necesario. Bueno, esto fíjense que es del año 86, no había celulares. Hoy en día es como obvio que tenemos que dejar nuestros datos en la farmacia y que nos van a llamar al celular. De hecho, a mí 2x3 me llaman por consultas y yo siempre digo, y les digo a los estudiantes eh, insten o pídanle por favor a los idóneos o a los vendedores a que los llamen, a que cualquier duda que tengan los llamen. Siempre va a ser mejor que nos consulten algo a que no consulten nada y después cuando vayamos a la farmacia nos enteremos que pasó algo, que hubo algún problema, que hubo un error de dispensación o lo que sea. Entonces le dejamos el celular
Y yo estoy todo el tiempo mirando y cuando veo que dice farmacia, largo lo que esté haciendo, así esté hablando con, con mi jefe, no me importa, largo todo y atiendo a ver qué es lo que está pasando y por qué me están llamando de la farmacia. Eso sépanlo que es como, si bien no estamos ahí físicamente, ya les digo, somos responsables por todo lo que está pasando aunque no estemos ahí. Entonces, fundamental que el personal sepa que ante la menor duda nos tiene que llamar. Bueno, entonces, con respecto a las funciones que tiene dirección técnica, van a ser la suscripción de todos los trámites relativos a la farmacia ante el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué son estos trámites? El de apertura, si hay un traslado, la renovación de la habilitación higiénica, bueno, eh, cualquier tipo de trámite que tengamos que hacer ante el Ministerio, somos los responsables. Coordinación y seguimiento técnico del personal de colaboración y de los otros profesionales que eventualmente haya en la farmacia. Definición del sistema de calidad con el que opere u operará la farmacia. Vean que esto ya es del decreto del año 2013 donde introduce conceptos más modernos como el de gestión de la calidad. Bueno, también somos responsables de tener un sistema de gestión de la calidad y de definirlo y de implementarlo y de que se cumpla. También debemos conocer y tener copia de todo trámite referido a la farmacia ante el ministerio. Lo mismo, a veces, por suerte, muchas de las notas y de los trámites y de los que hay que hacer requieren la firma del representante legal y del UF. Eso hace que no puedan hacer nada sin que nosotros nos enteremos, porque si no están las dos firmas no les aceptan el trámite. Entonces, bueno, como va a requerir nuestra firma, está bueno porque así podemos tener un conocimiento de todo lo que se está tramitando frente al ministerio. Y también debemos tener acceso y control documental y físico en relación a la situación del stock de las especialidades farmacéuticas, cuáles son las existencias, los movimientos, etc. Y esto es re importante porque aunque les parezca mentira, hay farmacias donde no le permiten al químico farmacéutico pasar del otro lado del mostrador, digamos. O sea, acceder a donde tiene el stock de los medicamentos para que el director técnico pueda hacer el balance. Le pasó a una colega que trabajaba en la cátedra con nosotros que duró 2 meses porque fue el primer mes no la dejaron pasar. Fue el segundo mes diciendo, bueno, capaz que fue un error, no sé, qué sé yo, ahora que me conocen me dejarán pasar y dijeron, no, tú no pasás para atrás del mostrador, yo no te dejo tener acceso, yo te voy diciendo o no sé, pero vos no puedes pasar. Bueno, obviamente renunció, ¿no? Porque si somos responsables de algo que no nos dejan ni pasar del otro lado del mostrador para ver qué hay, cómo está el stock, en qué condiciones, cómo se almacenan, bueno, es imposible, es inviable. Entonces, bueno, tenemos que tener acceso a todo eso. Y después, con respecto a los documentos, lo mismo. Ahora, por suerte, ya no me pasa porque me pasé a una cadena, digamos, pero cuando la farmacia no era una cadena, me costaba, por ejemplo, muchísimo conseguir la copia de las facturas. Y es algo que nosotros precisamos, las facturas de compra de los medicamentos, porque si se compraron 70 productos controlados, yo tengo que saber a quién se los compraron, cuántas unidades de cada especialidad. Y bueno, y me decían, no, pero se lo llevó el contador. Y yo decía, bueno, pero que el contador ese es más importante que yo, que soy la directora técnica. Bueno, para muchas personas sí, obviamente un contador es más importante que un químico farmacéutico. Pero bueno, al final lo que logré era, al principio era, bueno, sacame una fotocopia, que se lleve el original, sacame una fotocopia y yo por lo menos con la fotocopia puedo hacer mis cálculos y en caso que venga una inspección se le pedirá al señor contador los originales. Y después más adelante, por suerte, ya arrancaron los celulares smartphone y entonces le sacaba una foto directo a la factura antes que se la dieran al contador. Pero bueno, es un poco imaginación de ver cómo tratar de obtener esta información, pero sepan que la precisamos porque tenemos que hacer el recuento, tenemos que saber cuánto entró y cuánto salió y para eso las facturas son fundamentales, es un insumo fundamental, tanto como para que el contador después vaya y descuente el IVA en la DGI. Bueno, hasta ahí fue las responsabilidades de la dirección técnica. Ahora vamos a ver
el rol que cumplen otros químicos farmacéuticos que no sea el director técnico, que esto, como les digo, pueden estar o no dependiendo del tamaño de la farmacia. No todas tienen más de un químico farmacéutico. Por lo menos en la cadena que estoy yo, cada sucursal obviamente tiene un director técnico, pero hay un equipo de químicas farmacéuticas que realizan atención farmacéutica, entonces van rotando por las diferentes sucursales y tienen días y horas en los que atienden. Entonces, bueno, ahí se podría ver como que hay otros químicos farmacéuticos involucrados. Y bueno, y alguna otra farmacia puede tener otro QF que actúe no en el rol de director técnico, pero sí que cubra horario de atención dentro de la farmacia. Entonces, las funciones que estos químicos farmacéuticos cumplen es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, la guía para la dispensación, suministro y uso de medicamentos, la promoción del buen uso del medicamento o brindar un consejo farmacéutico, la implementación de las buenas prácticas de farmacia, la capacitación de los colaboradores y el personal de ventas, asegurar la intercambiabilidad de los medicamentos, la organización del laboratorio y elaboración de fórmulas magistrales, asesoramiento sobre autocontrol de presión, glicemia y colesterol, atención farmacéutica, preparar y mantener procedimientos instructivos y participar en la gestión de medicamentos en venta en la farmacia, seleccionar los proveedores, controlar el inventario, los vencimientos, etc. O sea, esto es un rol de apoyo al director técnico, pero por supuesto, como son químicos farmacéuticos, están habilitados para hacer todo lo que está en los puntos. Con respecto a los colaboradores del director técnico, acá ya no estamos hablando de químicos farmacéuticos, sino de otro tipo de colaboradores. Bueno, ellos deben ser egresados de cursos habilitados por el Ministerio de Salud Pública y o por el Ministerio de Educación y Cultura. Y deben tener una experiencia certificada de 5 años. Y deben no, o tener una experiencia certificada de 5 años, o ser estudiantes de la carrera de química farmacéutica que hayan aprobado farmacología y farmacotecnia 1. Entonces, vamos por puntos. Egresados de cursos habilitados por el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación y Cultura, estamos hablando de la gente que haya hecho el curso de idóneo en farmacia en instituciones habilitadas. La experiencia certificada de 5 años de trabajo es un documento que firma el director técnico en el cual acredita que la persona esa trabajó 5 años bajo su supervisión y que tiene un rango equivalente a un idóneo. Esta nota no alcanza solo con la firma, sino que ir y presentarla ante el ministerio tiene como que validarla. Es un trámite que debe hacer quien quiera tener ese título de idóneo por homologación, digamos. Una consulta, ¿y antes de esos 5 años estaría en falta? Y sí, técnicamente no sos idóneo. Y técnicamente no deberías dispensar. Pasa que en la práctica no todas las farmacias tienen idóneo titulado, digamos. Y bueno, el acto de dispensación a veces lo hace el vendedor o el cadete, como el cuento que les hizo Andrea el otro día. Pero en realidad, para que vos tengas el título de idóneo homologado, digamos, tienen que ser 5 años de experiencia. Bien, gracias. Y aparte, tiene que ser 5 años de experiencia y que el químico conozca a la persona, ¿no? Porque también me pasó que cuando la farmacia que yo tenía la vendieron, me llamaron era una mini cadena, tenía 3 o 4 sucursales. Y me llamaron, me dijeron, Patricia, mira, fulanito de la sucursal de no sé. Y bueno, y con un dolor en el alma le tuve que decir, no, mira, no sé quién es, no sé de quién me estás hablando, yo no puedo afirmar que esa persona sabe, porque nunca le vi la cara en mi vida. Y le digo, pero aparte, es muy fácilmente comprobable. Si yo siempre estuve en la sucursal A, yo siempre fui directora técnica de la sucursal A, y él siempre trabajó en la sucursal B, ¿cómo le demostramos al ministerio que yo lo supervisé durante 5 años? No hay forma, o sea, es inviable. Entonces, bueno, nada, tengan cuidado si les piden hacer eso, porque la verdad que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, tenemos que estar muy seguros de a quién le damos esta acreditación o esta homologación. Y después,
Esto de los estudiantes de la carrera de QF se agregó en este decreto del año 2013 y ustedes miran, ¿por qué farmacología y farmacotecnia? Bueno, porque en realidad obviamente tenían que ser estudiantes con un cierto grado de avance en la carrera, no alcanzaba solo con el básico, tenían que haber cursado algo del técnico, pero si exigíamos ya farmacotecnia 2 o no sé, farmacoterapia, ya al final prácticamente faltaba legislación y el practicantado, o sea, no tenía sentido poner materias del semestre siguiente porque si no al final ya eras prácticamente un QF. Entonces, bueno, se acordó que fueran estas dos asignaturas. Con estas dos aprobadas es un equivalente a un idóneo en farmacia. No conozco a nadie, capaz que alguno de ustedes trabaja y pudo trabajar con base en este punto. Yo no conozco a nadie, sinceramente, que lo haya hecho de esta forma. No sé si alguien conoce. Bienvenidos a comentar. Bueno. ¿Cuáles son las funciones que cumplen estos colaboradores? Bueno, colaborar en la dispensación de medicamentos y otros productos. La supervisión del resto del personal no idóneo, la venta de productos afines, que eso no hay problema, la compra y mantenimiento del stock de medicamentos, la preparación de fórmulas magistrales bajo supervisión del químico farmacéutico, el control de los vencimientos según procedimiento de la dirección técnica, derivar consultas al químico farmacéutico, realización de análisis por aproximación, que son estos de glicemia, presión arterial y algún otro, colesterol, según procedimientos del director técnico, y acondicionamiento y conservación del orden del local. Y esto, acá capaz que le pido un poco de ayuda a Andrea, es la diferencia que hay entre la subrogación y la delegación de las tareas. El artículo 8 del anexo del decreto dice que las tareas de supervisión son delegadas por el director técnico en el colaborador. Entonces, en realidad, ¿es una subrogación o es una delegación? Lo que dice la ley de farmacias es que la responsabilidad del director técnico es objetiva en la dispensación de las especialidades farmacéuticas. Esto quiere decir que es independiente de la culpa. Nosotros siempre somos responsables de lo que ocurra durante el acto de dispensación, así nosotros o no. Entonces, esto implica que el director técnico solo delega las funciones, pero no las responsabilidades. O sea, yo en este momento les estoy dando clase a ustedes, entonces estoy delegando mi función de dispensar en los idóneos y empleados que están en este momento en la farmacia. Pero no les delegué la responsabilidad. Yo aún acá dándoles la clase a ustedes sigo siendo responsable por lo que está pasando en la sucursal. Y entonces, por lo tanto, no se puede dar el caso de subrogar porque subrogar implica asumir funciones y responsabilidades. Entonces, lo que ocurre en realidad es una delegación, pero no una subrogación de las de las tareas, digamos, o de las responsabilidades. No sé si les quedó clara la diferencia. Creo que sí quedó clara. Sí, quedó así. Pati, yo no sé por qué decís que necesitas ayuda para explicar este Bueno, qué sé yo, porque es Cada más vez lo jurídico. explicas mejor. Sí, claro, pero... Bueno, los colaboradores de la farmacia homeopática. Ellos deben acreditar la idoneidad de él o los colaboradores mediante un certificado expedido por el químico farmacéutico y justificando una actuación mínima previa de 5 años. Y en este caso en realidad capaz que lo veo más lógico porque vieron que homeopatía es como una especialidad por sí misma, que no la aprendemos en la facultad y que hasta donde yo sé tampoco la aprenden en los cursos de idóneo. O sea, es algo como que hasta que no llegas y trabajas en una homeopatía no te enterás cómo funciona. Entonces, en este caso sí entiendo más lógico que sea el propio director técnico quien expida este certificado de que tal persona tiene un nivel de idóneo en la especialidad, digamos. Ya después homeopatía, quédense tranquilos que con Carla van a tener un approach al tema. Pero básicamente creo que si no es por esa clase que da Carla, ni se enteran en el resto de la carrera que esto existe.
Bueno, con respecto a la farmacia rural, las farmacias rurales deberán ser atendidas por un idóneo o por un auxiliar de farmacia con no menos de 5 años de actuación anterior, que también estén debidamente certificados por el químico farmacéutico. Y el QF que expida dicha certificación deberá verificar la inscripción en las planillas de trabajo en dichos cargos. Esto último en realidad aplica para todos los tipos de farmacia, para la comunitaria, para la homeopática, y bueno, pero está en el decreto aquí de la rural. Porque es lo que yo les decía, nosotros no podemos expedir un certificado de alguien que empezó a trabajar antes que nosotros estuviéramos en la farmacia, por ejemplo. Si yo asumí la dirección técnica en el 2018 y me están pidiendo que certifique 5 años, o sea, alguien que trabajó en 2016 o 2015, yo no puedo firmar por esos años en los cuales yo no era DT, porque va a quedar incongruente. Entonces tengo que fijarme esa persona desde cuándo empezó a trabajar y de cuándo empecé a trabajar yo. Y bueno, será desde mi fecha en adelante o de la que sea mayor, digamos, o la fecha en que entró la persona si yo ya era la directora técnica. Pero por favor verifiquen que las fechas sean coherentes y que entren en el rango desde que ustedes ya eran directores técnicos. Bueno. Ahora vamos un poquito con el tema responsabilidad. Después vamos a tener una clase dedicada a esto, pero acá tenemos un acercamiento. La responsabilidad de la dispensación de los productos comprendidos en la presente ley corresponde directamente a la dirección técnica. Clarito, ¿no? O sea, dispensación igual responsabilidad del director técnico. Después el artículo 19 agrega, la dirección técnica es también responsable del cumplimiento de las normas reglamentarias dictadas por el Ministerio. O sea, todo lo que tenga que ver con la autoridad sanitaria, también somos responsables. Ahora, la gestión comercial es de exclusiva responsabilidad del propietario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La farmacia no está cumpliendo con el horario en el que tiene que estar abierta, es mi responsabilidad. En conjunto con el propietario, ahora lo vemos. Ahora, el propietario no les está pagando el sueldo a los empleados, no le está pagando a la DGI o no está pagando el BPS, por suerte no es responsabilidad nuestra. La gestión comercial es responsabilidad exclusiva del propietario. No obstante, respecto a la autoridad sanitaria, queda establecida la solidaridad activa y pasiva del propietario y la dirección técnica. Acá sí, Andrea, si querés explicarlos vos mejor estos conceptos. A ver, ¿para qué? Voy a agrandar la pantalla. No sé, no estoy pudiendo. No sé, no sé por qué no me deja agrandarla. Perdonen. Ah, ya vi, porque estaba acá. Le tenía un costadito. No. Qué raro. El tema que estoy viendo, no estoy viendo. Bueno, lo primero importante es ver el tema de la responsabilidad como toda situación en la cual un profesional, ¿verdad?, es llamado a responder por un acto o hecho que pueda estar directamente relacionado con una conducta o, en el caso particular de los químicos farmacéuticos, cuando ese acto o hecho que produce un daño a un tercero o que implica un incumplimiento de una norma sanitaria, ¿verdad?, está relacionado con alguien que está bajo su supervisión directa, objetiva. Fíjense que el artículo 18 de la ley es muy claro al establecer que la responsabilidad del químico es en la dispensación de los productos. Por lo tanto, el acto profesional por el cual en la farmacia se le dispensa el producto a un paciente o a un usuario, ¿verdad?, es un acto en el cual el director técnico es directamente responsable, aunque no esté presente. ¿Por qué? Porque, como explicaba Patricia hace un rato, es un acto profesional que se delega en colaboradores, y estos colaboradores no asumen la responsabilidad, sino que lo que hacen es realmente
o sea, realizan el acto, ¿verdad?, por una delegación del químico farmacéutico. ¿Esto qué implica? Implica que la forma de trabajo en la farmacia, cuando el profesional no está presente, tiene que haber sido pautada previamente por este profesional. El químico farmacéutico debe, de alguna forma, asegurar procedimientos de trabajo que, bueno, minimicen la posibilidad de errores, porque un error en la dispensación, como ustedes saben, puede acarrear serios problemas de salud para ese paciente, y por lo tanto, el químico farmacéutico está directo en un supuesto de responsabilidad. Además de la consiguiente responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las normas sanitarias. Entonces, lo primero e importante es que la responsabilidad se establece en forma directa, ¿verdad? Y no es necesario probar que el químico farmacéutico participó en esa dispensación, ¿sí? El artículo 19, además, establece que la dirección técnica también es responsable del cumplimiento de las normas, es decir, toda esta normativa que nosotros estamos explicando en clase, es obligación del químico farmacéutico hacer cumplirla, hacer cumplir estas normas en el establecimiento. Y bueno, por esa razón es que en caso de que la farmacia no cumpla con una norma, el químico farmacéutico es directamente responsable, ¿sí? Lo que no está de alguna manera dentro de la responsabilidad del químico es la gestión comercial, que eso sí le corresponde al propietario, que puede ser un químico o no. Ustedes saben que hay otros profesionales que no pueden ser propietarios de farmacias, pero los químicos farmacéuticos sí pueden. Entonces, si el propietario de la farmacia es un químico farmacéutico y además es su director técnico, entonces también asumirá la gestión comercial, ¿sí? Bien, lo que sí es importante es que vean que respecto a la autoridad sanitaria y al cumplimiento de las normas, la normativa establece específicamente que la responsabilidad del propietario y de la dirección técnica en el cumplimiento de las normas es solidaria. ¿Qué significa que la responsabilidad sea solidaria? Bueno, significa que ambos deben, o sea, responden en forma conjunta y no en forma subsidiaria. Con lo cual, ambos, tanto el químico farmacéutico como el propietario, van a ser llamados a responsabilidad en el mismo proceso judicial, y para liberarse de esa responsabilidad deben demostrar el cumplimiento del 100%. Es decir, no es una cuestión de que comparten la responsabilidad, no, son responsables ambos por el 100%. Entonces, solamente que uno demuestre el cumplimiento libera al otro. Después, en la interna, se verá si corresponde o no que el químico farmacéutico pueda recuperar, ¿verdad? Bueno, la parte que le corresponde dentro de lo que implica la corresponsabilidad de la farmacia. Pero frente al damnificado o incluso frente a la autoridad sanitaria, aplicar este concepto de solidaridad nuevamente. La diferencia clarísima se ve cuando se entiende el otro concepto de subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria es cuando hay un obligado principal, y en caso de que el obligado principal no cumpla, entonces se recurre al obligado en forma subsidiaria. No sería el caso del químico farmacéutico, pero sí es el caso, por ejemplo, más común de los arrendamientos. En un arrendamiento, por ejemplo, como ustedes saben, el inquilino está obligado a pagar el alquiler, pero en el caso de que el inquilino no pague, entonces, siempre y cuando se haya establecido una garantía, quien sea el fiador solidario, quien sea la garantía, tendrá que pagar ese alquiler que no pagó el obligado principal. En ese caso, uno tiene primero una acción directa contra el inquilino, y luego, en el caso de que el inquilino no cumpla, se va contra la garantía. En este caso, no es así. En este caso, de entrada, ambos son responsables. O
sea, no hay una responsabilidad subsidiaria, sino que es solidaria, y eso significa que ambos responden en forma conjunta. ¿Se entendió esto? Igual vamos a volver sobre estos conceptos cuando veamos la clase de responsabilidad, pero no me gusta que les queden colgados los conceptos sin una explicación, ¿no? Porque si les decimos que es solidaria, por lo menos que tengan claro qué significa que la responsabilidad es solidaria. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Bueno, en el caso de la farmacia comunitaria, la rural y la homeopática, el químico farmacéutico director técnico será el responsable de la calidad y origen de los productos químicos que se adquieren, su correcta conservación, dispensación y rotulado, en el caso que requieran rotulado obviamente, y también el propietario. O sea que en este caso también es solidaria la responsabilidad. Y el QFDT podrá delegar determinados cometidos a los colaboradores, o sea, a los idóneos, y su responsabilidad a otro QF previa comunicación inmediata al Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública. O sea que en este caso sí, se puede delegar la responsabilidad en otro químico farmacéutico, pero siempre comunicándoselo al Ministerio de Salud Pública. Podría ser el caso de una licencia. Me voy de licencia y otro químico farmacéutico en la farmacia, bueno, asume temporariamente esa persona en mi lugar. Pero sin comunicación al ministerio no lo podemos hacer porque seguimos siendo los responsables últimos. Bueno, en el caso de la farmacia homeopática, el director técnico, además de lo que acabamos de ver, que eso aplica para todas, va a ser responsable de la pureza y legitimidad de los productos que se empleen en la elaboración de los preparados, cualesquiera sea el origen, así como la justeza y corrección de las técnicas de preparación. Bueno, no sé si saben, pero la homeopatía tiene activos de origen mineral, vegetal, animal, entonces, bueno, la pureza y la legitimidad de esos activos tienen que estar garantizadas por el director técnico, y también las técnicas o las farmacopeas bajo las cuales se realizan las preparaciones, bueno, todo eso también es responsabilidad del director técnico que se hagan conforme a esas farmacopeas. Bueno, hasta ahí fuimos con el tema de responsabilidad. Ahora vamos a entrar un poco en los anexos que puede tener un establecimiento. Y seguramente después de que vean esto van a entender por qué hoy en día cuando uno entra a una farmacia encuentra muchísimas cosas más que medicamentos. A veces los medicamentos hasta es lo que queda más escondido porque están allá al fondo, y en todo el frente del local tenemos cualquier tipo no, pero tenemos una variedad de productos mucho más grande de lo que uno pretendería esperar dentro de una farmacia. Entonces, el decreto 65/013 estableció que pueden funcionar anexadas a una farmacia comunitaria las siguientes secciones: una sección de especialidades de tocador, cosmética, perfumería y afines, una sección de herboristería, otra de especialidades homeopáticas, otra de análisis por aproximación que midan presión arterial, glicemia y colesterol, y otra de atención farmacéutica. Podrán funcionar anexados otros establecimientos destinados a la comercialización de productos compatibles, y en esta parte es en la que entra productos compatibles. La norma quedó muy amplia, ¿no? Producto compatible hoy en día lo están interpretando desde un celular hasta comida para perro, o ropa para el perro, o artículos de decoración. Bueno, habrán ido a las farmacias y sabrán que hoy en día se vende un montón de cosas. Bueno, eso entra dentro de productos compatibles. Pero en cuyo caso, la superficie local se va a ampliar como mínimo 5 metros cuadrados por cada sección que se anexe, con la excepción de las A y B. O sea, si yo tengo una farmacia y le anexo una sección de especialidades de tocador, cosmética y perfumería y una de herboristería, no tengo que agregarle más metros cuadrados. Ahora, para especialidades homeopáticas, análisis por aproximación, atención farmacéutica o productos compatibles, por cada una de ellas, mínimo 5 metros cuadrados le voy a tener que sumar al metraje, que ahora vamos a ver que de todas formas está definido cuál es el
¿Está claro hasta ahí? Entonces, A y B no agregan metros cuadrados, C, D, E. Y productos compatibles, sí. Bueno, la pared frontal del establecimiento. Ustedes, yo quiero que empiecen a ver que está absolutamente todo regulado en farmacias. Y después que salgan de esta clase y vayan a una farmacia, van a empezar a observar y a ver que todas estas cosas tienen que estar, y si no están es un problemón para el pobre director técnico que no esté cumpliendo con esto. La pared frontal del local de farmacia deberá contar con un letrero con el nombre del establecimiento y cuyo nombre debe estar autorizado por el ministerio. O sea, yo no le puedo poner cualquier nombre a la farmacia, sino que ese nombre debe estar autorizado por el ministerio. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de las cadenas, todas se llaman San Roque, Farmashop, Pigal, pero tienen un número. O sea, siempre el nombre va a ser único para cada establecimiento. No puede haber dos farmacias que se llamen igual. ¿Y cómo lo resolvieron las cadenas? Bueno, con un número. Farmashop 78, San Roque 15. Entonces, es claramente trazable cuál es, porque aparte de la marca esa principal, digamos, tiene un número que las identifica. Bueno, debe tener también una cruz sanitaria, que es el distintivo oficial del turno de la farmacia. Y esa cruz sanitaria debe estar perpendicular a la pared frontal y debe tener las siguientes características. Tiene que ser un cartel luminoso independiente de fondo azul oscuro, conteniendo en su centro una cruz de color amarillo intenso, y debe tener una llave de luz independiente del resto de los carteles de la farmacia. Es decir, si estoy de turno y se me da, no sé, por apagar las luces del salón o dejar alguna luz prendida solita allá atrás, pero bueno, la llave de luz del cartel debe ser independiente. Y entonces, cuando la farmacia esté de turno, mantendrá encendido durante todo ese horario ese distintivo de turno. Yo la cruz sanitaria la he visto verde, fondo verde y cruz naranja, en vez de cruz toda una cosa con garabatos. O sea, se ve que se les da por volar la imaginación de los diseñadores. Es bien clara la norma cómo tiene que ser la cruz sanitaria. Me parece que no hay lugar a dos interpretaciones. Lo que puede variar es que algunos la hacen redonda y otros la hacen cuadradita al fondo azul oscuro, digamos, pero después cambiarle colores y eso está prohibido. La norma es bien clara cómo tiene que ser. Bueno, el acceso a los locales. El acceso a la farmacia comunitaria tiene que estar directo desde la vía pública. Es decir, no puede ser en un apartamento. La puerta de la farmacia tiene que estar dando directo a la vía pública. La excepción son los centros habitacionales y los centros comerciales. En los centros habitacionales, porque bueno, a veces hay como un portón y se accede imagínense, por ejemplo, el Parque Posadas o algunos complejos de esos enormes, se atraviesa como un portón y allí empiezan los locales comerciales. Entonces, bueno, técnicamente eso no es acceso directo a la vía pública. Y los centros comerciales lo mismo, porque está dentro del shopping. De todas formas, si se fijan más o menos en todos los shopping, las farmacias están puestas como en un lugar en el cual es fácil acceder sin tener que atravesar todo el shopping. O sea, siempre hay alguna puerta que está lo suficientemente cerca para que uno camine poco y enseguida se encuentre con la farmacia. ¿Pero eso lo establece la ley, que tiene que ser así o no? Sí, sí, claro. Ah. En que tengan que estar accesibles dentro de los centros comerciales. Claro, tiene que ser accesible, sí. O sea, te dice la excepción de que no tiene que ser acceso directo a la vía pública, pero sí que sea de fácil acceso. No la puedes poner en el tercer nivel del shopping, que tenés que subir entrar al shopping, tomar ascensor o escalera mecánica. Tiene que estar a un nivel que puedas. Estoy pensando ahora en Montevideo Shopping, entras y ahí al fondo está San Roque. En Portones también, entras por una puerta y te chocas con San Roque. En el Nuevo Centro subís como por esa rampa y tenés Farmashop enseguidita. ¿Qué otro shopping me estoy perdiendo? San Roque tiene entrada directa del estacionamiento. Tenés razón, San Roque entras por el estacionamiento, no tenés por qué entrar por el shopping, en el Montevideo. Y después Punta Carretas, que tiene también San Roque, si no estoy mal, es bajando la escalera. También, bajás una escalera y la tenés ahí la farmacia.
están como ubicadas medio cerca de alguna de las salidas, capaz que no es la de la calle principal, pero sí están bastante cerca todas. Bueno, con respecto al metraje, sepan que esto también está regulado. La superficie a ocupar por todo el local destinado a la farmacia comunitaria no debe tener menos de 45 metros cuadrados con una tolerancia de hasta 5. O sea que en realidad no puede tener menos de 40 metros cuadrados. ¿Tá? O sea que si vamos a buscar un local para alquilar, mínimo va a tener que tener 40 metros cuadrados. Pero aparte de eso, esos 40 metros cuadrados tienen que ser en un solo espacio, en una sola planta y en un mismo plano. Lo que les decía, no puede ser un apartamento, no puede ser un local que tenga 2 o 3 pisos, todos dedicados a la farmacia. No puede ser en planos diferentes. No puede ser que tenga una parte de la farmacia acá, en el medio haya una casa, por decir algo, y en el otro terreno sea la segunda parte de la farmacia. Tiene que ser un solo espacio y estar todo unido. Y pueden tener un entrepiso opcional y solo para el stock, no para atender a las personas, con una altura mínima de 3 metros y siendo que la altura total del local no puede ser menor a 5 metros. Para la farmacia rural, acá es al revés, acá es el máximo es de 30 metros cuadrados con una tolerancia de más 2 metros. O sea que hasta 32 metros cuadrados puede tener una farmacia rural. ¿Por qué? Porque se entiende que si tenés un local más grande, recuerden que la farmacia rural era un anexo a un establecimiento comercial. Entonces, si conseguís un local con mayor metraje, bueno, pone una farmacia comunitaria. Esto es como un establecimiento como de emergencia, no es la palabra, pero bueno, es algo como que tiene simplificadas algunas cosas, entonces bueno, tiene un metraje máximo. Si no, ya estamos hablando de que tenés capacidad de abrir una farmacia comunitaria. También en un solo espacio, también en una sola planta y en un mismo plano. Para la farmacia homeopática nos piden un mínimo de 27 metros cuadrados con una tolerancia de menos 2, o sea, 25 metros cuadrados es el mínimo para la homeopática. Ahora, si estamos hablando de una farmacia de primera categoría y lo que quieres preparar, o sea, tener un laboratorio homeopático, ese laboratorio homeopático va a tener un mínimo de 6 metros cuadrados. Y por supuesto vamos a tener separados el laboratorio de homeopáticos va a estar separado de preparaciones oficinales. Pero para el homeopático le vamos a sumar 6 metros cuadrados. Bueno, con respecto a la higiene y construcción, para la farmacia comunitaria, los pisos, paredes y techos van a tener que ser de fácil limpieza y perfectas condiciones de pintura e higiene. Va a tener que tener ventilación e iluminación adecuada. Y bueno, en caso que tenga sótanos, que también opcionalmente se van a usar para stock, aplica todo lo anterior. Fácil limpieza, con buenas condiciones y ventilado e iluminado. Para la farmacia rural, vean que es un poco más, menos pretenciosos los requisitos. Lo que piden es que sean ladrillos revocados o con un revestimiento apropiado, los pisos de Portland lustrado o baldosas, y los techos que deben ser de planchada, zinc o fibrocemento con cielo raso. Pero de todas formas tiene que ser un lugar que brinde estamos hablando de un lugar donde se venden medicamentos, ¿no? Entonces tiene que tener un aspecto de limpieza, de higiene, y bueno, que cumpla con ciertas condiciones mínimas. Me estoy acordando ahora de cosas que no les comenté, pero cuando hablamos de productos afines que se podían vender en la farmacia, afines, pero obviamente con un cierto criterio, ¿no? Tengo casos de colegas que han visto verdulería anexada a la farmacia. El otro día justo contaban en un grupo. Claro, las verduras estaban afuera, estaban en la puerta, pero la balanza para pesarlas las tenía dentro de la farmacia. Entonces tenías que entrar con los tomates o con las bananas a pesarlas adentro de la farmacia. Bueno, claramente eso es un horror. Vos, Andrea, también tenés alguna anécdota de cosas exóticas que has visto.
mi anécdota, lo más exótico que yo tenía era un red pagos, pero bueno, eso fue antes del decreto del año 2013. A partir de ahí quedó como habilitado que se pudieran tener redes de cobranza. Pero en ese momento, cuando yo era directora técnica, no estaba habilitado, me costó horrible hacerle convencer al propietario que eso estaba mal, y al final fue la inseguridad la que nos terminó ganando porque entraron a los tiros, balearon al guardia de seguridad, bueno, fue una balacera espantosa, entonces al otro día decidió cerrarlo. Pero si no hubiera sido por eso, creo que hasta el día de hoy estaría funcionando el repago. Bueno, hoy en día sí habilitado, pero en aquel momento claramente no se podía tener. Sí, yo lo que tuve, Este, lo que vi una vez fue venta de ropa usada. Este, demasiado, ¿no? sí, Pero bueno, sí, y alguna otra se ve cosa más, cualquier pero cosa. sí, sí, sí. A ver, hay una necesidad, ¿no? Yo creo que nadie que pone una farmacia tiene interés de poner un negocio paralelo. Lo que pasa es que lo que ocurre es que, bueno, probablemente ese negocio no esté dando lo suficiente y por lo tanto sea necesario anexarle algún otro rubro, ¿no? Lo que pasa es que los rubros deberían ser compatibles, por eso es que se cambió el decreto y se estableció esto, que bueno, en definitiva le permite a las farmacias anexar determinados rubros que, bueno, por lo menos no colidan con el rubro principal, ¿no? Pero bueno, seguí, Pati. Bien. Bueno, ¿qué divisiones debe tener el local? Va a tener que tener una que sea para atención al público, obviamente. Entonces, bueno, en el caso de la farmacia comunitaria, vamos a requerir un espacio suficiente que permita la movilidad del público, mobiliario para almacenar los productos, o sea, las góndolas o los estantes o los armarios. Va a tener que haber un indicador del profesional responsable y debe estar visible. Y ahora que lo saben, vayan a una farmacia y fíjense que en algún lugar va a haber un cartelito que dice director técnico QFXX. Tiene que estar, se tiene que saber quién es el director técnico. Una silla para que se siente el público y no se la podemos negar. Una balanza para pesar personas. Y bueno, eventualmente un teléfono. Ya a esta altura lo del teléfono quedó medio obsoleto, pero bueno, si una persona entrara pidiendo por favor para hacer una llamada porque tiene una emergencia, se lo deberíamos facilitar. La farmacia rural lo que le pide es un mostrador adecuado y un mueble con llave para guardar psicofármacos, y básicamente para el área de atención al público no pide mucho más. Después tenemos el área de laboratorio. Yo no sé si sabían, pero las farmacias deben tener un área de laboratorio. Es el espacio para el trabajo del químico farmacéutico, para que el QF haga las preparaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que tener mobiliario para el almacenamiento de los productos químicos y los preparados galénicos, un mueble con llave para estupefacientes, psicofármacos y tóxicos, una mesada de material resistente, una heladera que debe tener cruz sanitaria y la leyenda para almacenamiento de medicamentos, y lo que se debe almacenar ahí son medicamentos, o sea, los termolábiles los tenemos que poner ahí, pero no al lado de la vianda, no al lado del tupper con comida. Para eso hay que comprar otra heladera completamente diferente y ponerla en otro lado, porque acá estamos hablando del laboratorio, no puede haber alimentos en el laboratorio. Y eso miren que es una infracción re común porque todo el mundo ve heladera y se tienta a meter ahí la viandita. No, la de medicamentos es para medicamentos. Bueno, un escritorio mueble para los documentos sujetos al control del ministerio, que ya los vamos a ver, toda la documentación que tenemos que manejar. Y una pileta con agua potable para lavado del material y que debe ser independiente del baño. Y acá también les cuento una pequeña anécdota de mi época precadena, cuando estaba la sucursal estaba en obras, la farmacia estaba en obras, y voy un día y me dicen, mira Patricia, te vamos a mostrar dónde va a estar el laboratorio. Qué bien, qué bueno, a ver, mostrame. Y abre la puerta y había un agujero en el piso. Y le digo, ¿y este agujero? Me dice, es para el water.
o el inodoro para los extranjeros. Digo, para el water. Digo, pero esto no es el laboratorio. Y me dice, sí, sí, pero el constructor dijo, ay, con esta mesada tan linda y todo este espacio, vamos a poner un water acá. Bueno, a mí casi me tienen que agarrar porque creí que me daba algo. Por suerte tenía fotocopia del artículo 10. Recuerdan que hace un rato dije, o la clase pasada dije que teníamos que tener copia de toda la documentación. Bueno, por suerte tenía el 801/86. Agarré el artículo 10, le leí y le mostré tal cual la transparencia esta que estamos viendo. Y bueno, ahí el señor constructor y quien me lo estaba mostrando y el propietario entendieron que si se llama laboratorio no puede tener un inodoro porque no es un baño, es un laboratorio. Cuando volví a ir al sábado siguiente, habían tapado el agujero y bueno, nada, y volvió a tener forma de laboratorio. Pero sepan que tienen que estar muy arriba de estas cosas, pues ya les digo, de una semana a otra, lo que era un laboratorio me lo habían convertido en un baño auxiliar. Y nada, siempre tengan la ley, el decreto, googleenlo igual y muéstrenselo, pero es la única forma de convencerlo de lo que uno lo está diciendo bien y que el disparate es lo que ellos están pretendiendo hacer. Bueno, para la farmacia rural, la mesada del material no poroso y de fácil limpieza y una pileta con agua potable para lavar el material. En el caso de la farmacia homeopática, si se trata de una farmacia comunitaria que aparte quiere preparar productos homeopáticos, los laboratorios van a tener que estar bien separados, como dice ahí, separados por completo del laboratorio de preparaciones alopáticas. Tiene que estar iluminado, el piso debe ser de mosaico o de otro material resistente, la mesada también tiene que ser de material resistente y no poroso, y tiene que tener una pileta. Y bueno, además, por lo poco que pude aprender de homeopatía, una vez que fui de visita a una, te piden que no entres con celular y con un montón de cosas porque, bueno, las ondas y las vibraciones del celular pueden alterar la producción de los medicamentos. Pero bueno, eso es independiente y no está en la norma, pero sepan que para la homeopática requiere algunas cositas más por el tipo del producto del que se trata. Bueno, el depósito para la farmacia comunitaria ser para almacenamiento de cajones, envases y material del tienen que estar en perfectas condiciones higiénicas y deben ser de fácil acceso al público. Y esto me pasó también no hace mucho, ahora 2 meses, que me dicen en la farmacia, ay, no sabes, el otro día vino una señora pidiendo que se sentía horrible, por favor, si quería ir al baño, y le dijimos que no. ¿Por qué le dijeron que no? No, porque fíjate cómo va a entrar una extraña al baño, no puede ser, y la pandemia y cosas y no sé qué. Le digo, bueno, mira, por la pandemia yo te entiendo, pero en realidad, bueno, se echa alcohol y ya está. Te cuento que en el decreto 801/86 dice que el baño debe estar con fácil acceso al público. Y si bien no aclara mucho más, es como obvio que si está diciendo esto la norma es porque si viene una persona y está diciendo que se siente mal y que necesita pasar al baño, no podemos negarle el acceso. Yo no digo que sea un baño público, que vaya y venga todo el mundo sin permiso, voy al baño y se mete, ¿no? Uno obviamente evalúa. Pero era una persona mayor, una clienta. Aparte me dijo, sí, la señora se fue protestando que nunca más iba a pisar la farmacia, una clienta toda la vida. Bueno, si era una clienta toda la vida, le ves la cara que la mujer está sufriendo, te pide para entrar al baño y le decís que no, menos mal que la señora no conoce este artículo, porque si no, estábamos en el horno. Entonces, son este tipo de cosas que hay que decirle a los idóneos y a los vendedores, gente, ojo, porque hay cosas que las tenemos que permitir, que no es, no le doy el teléfono, no le doy el baño. Evaluar sí, porque obviamente vivimos en tiempos complicados y puede ser un problema de seguridad, pero no negarle el baño a una persona que era clienta de la farmacia, no sé. Y bueno, para la farmacia rural, el baño tiene que ser independiente del local y debe contar con agua potable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de las distancias. Sepan que esto también está regulado. No podemos poner una farmacia donde se nos ocurra, sino que tenemos que respetar lo que está establecido en estas normas. Entonces, lo que dice
la ley 17.715 es que las farmacias deben estar a una distancia no menor a 300 metros por el camino transitable más corto dentro del territorio nacional. Y podrán ser habilitadas cuando se supere el número de 5.000 habitantes por farmacia existente, con la excepción cuando se trate de una segunda farmacia en un centro poblado con solo una preexistente. Entonces vayamos por partes desglosando este artículo. Distancia no menor a 300 metros por el camino transitable más corto y dentro del territorio nacional. Bueno, ¿cuál es el camino transitable más corto? Andrea les puede hacer, ahora te dejo que les hagas el cuento de cómo llegaron a la conclusión. Pero bueno, es una línea recta que ahora ya les va a explicar cómo se traza, que está determinado por un agrimensor, o sea, tampoco no es tarea del químico ver cuál es el camino transitable más corto. Hay otro profesional que se va a encargar. Pero a lo que voy con esto es que no podemos poner maceteros gigantes, no es moviendo la puerta para el costado para ganar metros, no es poniendo obstáculos y no es, por ejemplo, en Rivera midiendo la distancia entrando para la línea de Brasil y volviendo a salir para Uruguay. No, hay toda una metodología para medir esos metros, pero la distancia entre dos farmacias de primera categoría no puede ser menor a esos 300 metros. Pero si esto ya era medianamente complicado, lo que vino a complicar de todo este tema fue esta segunda parte del artículo que dice que podrán ser habilitadas cuando se supere el número de 5.000 habitantes. Porque la ley quedó ahí y no explicó cómo se medían los 5.000 habitantes. Entonces, durante muchísimo tiempo, pero muchísimo, yo creo que, bueno, sí, ahí en el 2013 se vino a resolver y no sé si en el 13 lo lograron o transcurrió un tiempito más hasta que lograron definir cómo medirlo. Bueno, no se podían habilitar nuevas farmacias porque nadie sabía cómo medíamos los 5.000 habitantes, por las secciones judiciales, por la credencial cívica, por la seccional de policía, por el censo. Bueno, entonces, por suerte, en el año 2013, el decreto 65 vino a definir cómo se hacía esa medición. Y es que el Ministerio tomará al Instituto Nacional de Estadística como la fuente oficial de datos para determinar la densidad de población. O sea que hay que llamar, consultar al INE y ellos dirán, bueno, mira, en tal zona la densidad es tal, entonces sí se puede o no se puede. Y la medición de la distancia entre local y otro deberá estar a cargo de un ingeniero agrimensor. Entonces ahí ellos estudian para hacer esas medidas y queda exactamente delimitado cuáles son esos 300 metros. Si querés, Andrea, contarles un poco la historia de cómo llegaron a esto. Sí, no sé qué problema tengo que no puedo aumentar Lo bajé para poder escucharte y al mismo tiempo hacer otras cosas y ahora no lo puedo agrandar. Bueno, a ver, yo proyecto que después finalmente el decreto que salió tomó algunos artículos. Por suerte, el artículo relacionado con el metraje, la forma que se medía el metraje, fue tomado tal cual fue redactado por la cátedra no, el Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, vimos en la comisión que uno de los temas que se quejaban los dueños de farmacias era precisamente que los 300 metros, la ley decía que era por el camino transitable más cercano. Esto lo que determinó era que los agrimensores medían el camino transitable por donde las personas pasaban, y por lo tanto lo que ocurría era que en muchos casos cambiaban la puerta del lugar, del local, la ponían más lejos, o ponían una jardinera para que hubiera que bordearla para poder llegar a la puerta, y eso determinaba una mayor distancia entre la farmacia más cercana. A raíz de esto nos consultaron a la universidad, bueno, cómo podíamos nosotros resolver este problema. Entonces, se nos ocurrió en la comisión, yo trabajaba ahí con una de las químicas del Ministerio de Salud Pública, citar a los propios agrimensores en la universidad, y bueno, yo fui la encargada de hacer ese contacto,
Y bueno, y plantearles el problema. Ellos mismos, cuando les planteamos el problema, nos dijeron, sí, a nosotros esto nos está pasando, los colegas nos consultan de qué manera se mide esto, y la verdad es que legalmente dice el camino transitable. El camino transitable es por donde las personas transitan. Por lo tanto, no tenemos otra manera de medirlo que, bueno, yendo y caminando de una puerta a la otra de la otra farmacia. Entonces nosotros lo que le planteamos es que redactaran la norma, si ustedes la leen, es una norma sumamente técnica, pero básicamente lo que dice es que del punto medio del padrón, o sea, del padrón relacionado, estamos hablando de la farmacia 1, vamos a decir, se traza una línea perpendicular al eje de la calle, y de la calle se transita los 300 metros hasta otra línea perpendicular que se traza en la otra farmacia. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que se hace es medir, ¿verdad? En forma objetiva y de una sola manera esos 300 metros. Ya entonces no es el camino transitable más cercano, sino que es los 300 metros medidos desde el punto medio de un padrón al punto medio del siguiente padrón. No sé si quedó claro. Si ustedes lo leen van a ver que es muy difícil de entender, porque bueno, en definitiva nosotros le dimos la oportunidad al Instituto de Agrimensura que redactaran la norma de forma bien técnica, cosa de que no existieran dos opiniones de cómo medir esta distancia. Este tema que a ustedes les parece muy menor, no es muy menor cuando uno va a instalar una farmacia. La razón bueno, que se ha establecido es que se pretende de alguna manera evitar que todas las farmacias se instalen en las mismas cuadras. Y ustedes dirán, bueno, pero hay un montón de farmacias que están a una distancia inferior a 300 metros. La razón de esto es que las habilitaciones de esas farmacias son anteriores a esta exigencia. Esta exigencia vino con posterioridad y por lo tanto hay muchas farmacias, sobre todo en el centro de la ciudad o en algunos barrios, que ustedes van a ver que no cumplen con este tema de los 300 metros. ¿Se entendió? De hecho, antes eran 200 metros y 400 metros en las áreas suburbanas. Eso se cambió a 300 metros. Pero incluso con esas distancias menores, también existían estos problemas. Y por otro lado, ya les digo, las farmacias, en realidad, los locales de farmacias que tienen habilitación, tienen un valor adicional, un valor extra, precisamente porque no es fácil conseguir locales adecuados para instalar este tipo de negocios, ¿verdad? Que cumplan con toda la normativa y al mismo tiempo que estén a 300 metros uno de otro. Ni que hablar el tema de los habitantes, ¿no? De los 5.000 habitantes en el área circundante. Eso también fue bastante desafiante, cómo calcularlo, porque hay muchas formas de calcular esto, y bueno, se optó finalmente por utilizar bueno, el censo, ¿no? Del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. No sé si querés que explique algo más, Pati. No, no sé, no, me parece que más o menos quedó claro, chiquilines, cómo es esta doble condición de los metros y los habitantes. Sí, yo tenía una consulta. ¿Puede pasar con los otros requisitos esto mismo de que si la habilitación fue antes de que se hizo la normativa, como que vaya y pase, digamos? Depende, Por porque ejemplo, no sé, de los a ver. metros de superficie. Quizás antes de la implementación de la normativa había una farmacia comunitaria de 25 metros cuadrados y después, digamos, se implementó esta normativa. ¿Qué pasa con esa farmacia? Mira, no sé, porque en realidad estimo que lo de esos metros viene el 86, no sé si estaba en la normativa anterior, ahí ya se me escapa mi conocimiento, pero vos renovás la habilitación. No estaba en la normativa anterior. No estaba bueno. No, Vos no. renovás la habilitación de la farmacia cada 5 años, entonces en realidad hay cosas que ponele que hoy en día vos no las cumplís, pero cuando vayas a renovar pasan a ser una exigencia. Yo entiendo que eso del metraje del local debería ser una exigencia, que te la piden cuando
cuando renovás la habilitación higiénica. Ya esto de la distancia es diferente porque, bueno, ya, no sé, bueno, en realidad también lo del metraje sería te obliga a mudarte. Sí, el tema es, o sea, en el momento en que uno inicia el trámite de apertura de la farmacia, se fija la legislación que se va a aplicar al caso concreto. Entonces, si yo voy a hacer una apertura de farmacia hoy, tengo que ver estos requisitos que me están solicitando. El tema es que hay farmacias que han sido abiertas hace 30, 40 años. Cuando renuevan la habilitación, no se les exige lo mismo. O sea, lo que se les exige es que mantengan ciertas condiciones higiénicas, pero no se les va a exigir, ¿verdad?, que ubiquen la farmacia, ¿verdad?, a 300 metros. O sea, por eso es que se mantienen en el centro de la ciudad. Y bueno, acá Positos también, yo vivo en Positos, pero hay otras zonas de Montevideo también que pasa esto, que hay farmacias a menos de 300 metros unas de otras. La razón es esa, la razón es que cuando tú renovás la habilitación higiénica, se te inspecciona y lo que se va a controlar es que cumplas con la normativa, pero no se te va a controlar ni la instalación del local, porque el local ya lo tenés, ni el metraje, eso ya está. Lo que van a controlar es que tengas el vademecum, que cumplas con la normativa, ¿verdad? Van a controlar de que no cometiste ninguna infracción en la operación de la farmacia, pero no te van a obligar a mudarte, ¿verdad? Distinto es el caso que el local tenga algún problema. Han habido farmacias, por ejemplo, una farmacia, yo no sé si ustedes la conocen, que queda por ahí por la Presidencial, que fue famosa porque se le cayó la pared, era un edificio histórico, era una lástima con una farmacia preciosa. No me acuerdo cómo se llama, Atahualpa. Atahualpa, sí. Sí, Atahualpa, me parece que es Atahualpa. Se le cayó la pared frontal se le cayó, una cosa, era un edificio ruinoso. Y bueno, esa farmacia era una farmacia de las farmacias más antiguas de Montevideo. Y bueno, por supuesto el ministerio les permitió mudarse. Se mudaron a un local muy cerca, en la misma cuadra, o enfrente. La esquina sí, de enfrente, sí. Ahí va. Yo hace mucho que no paso por esa zona, pero sabía el expediente administrativo, lo llegué a ver en su momento. Y fue horrible. En ese caso, si el local no cumple con las condiciones, porque ya les digo, es un local que está ruinoso, o porque sufrieron un incendio, o porque tuvieron algún problema, en ese caso se van a tener que mudar de local. Si no, es muy difícil que el ministerio los obligue a cambiar de local. Lo que sí van a ver es el funcionamiento interno de la farmacia, si se cumple con la normativa sanitaria en todo lo que es aplicable en la normativa actual. No sé si se entendió. Por eso, en la renovación de la habilitación, por eso nadie se arriesga a perder la habilitación original, porque vos estás renovando una habilitación que ya tenés. Vos no estás empezando de cero. El tema es cuando empezás de cero. Cuando empezás de cero, se te aplican estos artículos. Si no empezás de cero, es una renovación. En una renovación se supone que vos mantenés el lugar donde estás, el local, ¿verdad? Y, bueno, las condiciones generales de habitantes y bueno, y distancias. ¿Sí? Sí, quedó claro, muchas gracias. Bien, bueno, esta no sé si se me adelantó o... Se ve que son y media, ¿no? Sí, déjeme ver. Sí, quedan bastantes de distancia. Si quieren enganchamos por ser viernes, Sí, enganchamos hoy es viernes, con hoy distancia terminamos la de clase que viene.